Bueno, Un lujo tener a Mercedes Méndez el día de hoy. Darte las gracias nuevamente, por supuesto. Y bueno, como habíamos dicho, entonces estaremos canalizando si van surgiendo dudas posteriormente, te las estaremos transmitiendo, Mercedes. dale, con tranquilidad, lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias a todos, que terminen bien el día y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a vos. Bueno, y ahora sí, vamos a continuar porque llegó el tiempo de la magia, el tiempo de magos. Y cuando digo esto, ya imagino que muchos sabrán a qué dos genios me voy a remitir. Vamos a recibir en primer lugar al licenciado Fernando Cooperman de Argentina. Fernando es licenciado en psicología, master training en PNL, coach, expositor y organizador en Red Latinoamericana de PNL, especialista en hipnosis ericksoniana, tiene un posgrado en la Universidad de Buenos Aires en terapia sistémica, es profesor asociado de la Escuela Argentina de PNL y Coaching, profesor de Tai Chi. Junto a su hermano Daniel ha desarrollado el diseño de la mente holográfica. Así que nos trae un tema que también da mucho para trabajar la autoestima según cómo me veo. Fer, bienvenido, el placer de recibirte y escuchar toda esa magia que nos traes. Muchas gracias, Valeria, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Cuando Valeria me dio el título de introspección, yo lo primero que pensé es todos los problemas que trajo en mi vida esta palabra, porque básicamente significaba mirar adentro. Y casualmente hace unos años con mi hermano nos dimos cuenta de que nuestras imágenes internas comúnmente eran externas. Está esta idea de que la mente ocupa el mismo volumen que el cerebro, así que está dentro de la cabeza. Efectivamente está el cerebro y muchas veces cuando pensamos escuchamos ahí adentro la voz de nuestro pensamiento. Algunos de ustedes, cuando ustedes se escuchan pensar, porque vieron nuestro pensamiento puede hablar un montón y a lo mejor no lo escuchamos igual. Pero cuando su pensamiento habla y ustedes lo escuchan, ¿dónde dirían que suena? ¿Pueden indicarme? Sí, la mayoría de la gente señala más o menos por la cabeza, adentro de la cabeza, algunos en el cuello, he visto algunos en el pecho. Siempre bromeamos que, por ejemplo, no sabemos de gente que tenga la voz de su pensamiento en el pie izquierdo, sino que siempre anda por la cabeza. En la idea de la programación neurolingüística, ese es nuestro sistema auditivo interno. Y es virtual, entonces existe con la parte material o con el espacio alrededor de nuestra cabeza, porque al ser virtual no hay aire en movimiento, no hay tímpano, no hay yunque, no hay nada, es solo la voz de nuestro pensamiento. Pero pasaba que la otra forma de pensar son las ideas. Las ideas son las imágenes que tenemos. Y durante muchos años, como hacíamos PNL y preguntábamos por una técnica de sus modalidades, le hacíamos preguntas raras a la gente sobre sus ideas. Le preguntábamos dónde la ven y de qué tamaño lo ven. Cuando damos cursos, hace muchos años que jugamos con el conejo didáctico, y entonces le pedimos por favor si se pueden imaginar un conejo.
y que nos indiquen qué tamaño tiene el conejo que se imaginaron, más o menos como es. Si lo pueden así sostener con las manos un momento y seguirlo sosteniendo. Aprendimos 3 cosas de ese conejo. La primera es que era un holograma. En 30 años de preguntarlo, nadie agarró un conejo plano, la lámina, la foto de un conejo. Todo el mundo pone las manos para un objeto tridimensional. En segundo lugar, y no menos importante, es que esa imagen está fuera de la cabeza. Flota ahí donde la están sosteniendo. Y la más rara de todas es que la están tocando. Uno siente que el conejo está así. Si hiciera esto, lo apretaría. No se siente como se siente algo sólido, se siente como se sienten las ideas, que hay un límite ahí donde está el conejo. Así que el sistema auditivo tenía esta complejidad que a veces hablaba y no lo escuchamos. Las ideas a veces también las proyectamos, pero no las miramos, aunque las veamos pasar. Y había un concepto de diferencia de velocidad. Parece ser que la conciencia anda muy lentamente, con muy pocos elementos por vez, y el inconsciente anda muy rápido, con muchos elementos. Entonces también habitualmente le preguntamos a la gente si puede recordar lo que hizo el día de hoy, desde que se despertó hasta ahora. ¿Pueden recordarlo? Bien. Según el grado de exigencia, la gente dice que sí, que no, que más o menos. Pero antes de decir eso, justo antes, pasa como una tirita así de imágenes muy rápidas, donde uno ve qué desayunó, con quién habló, a dónde fue, cómo se vistió, ve todo. Desde la lavada de dientes hasta... Ahora que están atentos, fíjense si la ven pasar. ¿Ustedes pueden recordar lo que hicieron hoy desde que se despertaron hasta ahora? Así que el inconsciente hace alguna de esas tiras rápidas. Yo no sé cómo lo miden esto los neurofisiólogos, pero lo que dicen es que pasa a 4 billones de bytes por segundo, mientras que la conciencia va a 4000. Así que muchas de estas imágenes, para poder hacerlas conscientes, nuestra mente consciente, que es mucho más lenta, lo que hace es detener la imagen o hacerla lenta. Cuando detenemos la imagen de algo, nos permite analizar las partes, las relaciones, ver la estructura. Y si la vemos moviéndose más o menos lenta, vemos el sistema, cómo fluye, cómo ocurre en el tiempo. Y entonces pasaba esto, que la mayoría de nuestras imágenes internas andan por aquí adelante. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan la imagen de alguien que con solo verlo ya se ponen de buen humor? ¿Dónde está la imagen de esa persona respecto de ustedes? ¿La pueden señalar? ¿Sí? Van a ver que en muchos casos, para algunos estará dentro, pero en muchos casos está ahí, allá. Así que nosotros pensamos que buena parte de la mente flota delante o alrededor nuestro. Si bien también las imágenes podrían estar superpuestas. Tomemos una parte de nosotros, como si nos observáramos, por ejemplo, su mano derecha. Si la miran detenidamente, van a usar un formato de su pensamiento visual que es el visual externo. Y uno dice, sí, esa es mi mano. Fíjense si cierran los ojos, si pueden hacer una imagen de esa mano.
¿La pueden hacer? Ahora, de la misma mano tienen dos mapas, dos modelos, uno que ven y uno que imaginan. Por favor, vuelvan a cerrar los ojos y vuelvan a probar si la pueden imaginar nuevamente. ¿La pueden ver? Bien. Ahí hay el mapa de dos manos, una mano que se siente y otra que imaginan. Fíjense si cuando mueven los dedos, la imagen de la imaginación se mueve con la sensación, con la mano de la sensación. Así que ahí vemos una mano imaginaria, sentimos una que es la kinestésica porque tenemos sensores de posición y de movimiento, y además tenemos una mano auditiva porque nuestra mente sigue opinando de lo que dice esto, lo que pasa con la mano, pero si están enfocados en la mano, va a haber tres mapas. Un mapa visual que se superpone con un mapa kinestésico que se superpone con un mapa auditivo. ¿Tiene sentido? Que nuestra mente construye eso como si fuera una única mano. Pero lo hace porque el inconsciente es muy rápido y junta todos los modelos ahí. Junta cómo imaginamos nuestra mano, cómo la vemos, cómo la sentimos, lo que pensamos de eso. Y todos esos modelos superpuestos dan que mi mano es real, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa cuando piensan en ustedes? ¿No? Alguien les pregunta, ¿y vos cómo sos? Y yo soy más o menos, ¿no? Va a haber una descripción auditiva de ustedes, cómo ustedes se dicen que son. Y va a haber una descripción visual, seguramente tendrán una imagen de cómo son, fotos, videos, recuerdos, proyectos que hacen a cómo son, pero que es un mapa de imagen. Y hay otro mapa que es de la sensación, ese sentir único que va experimentando cada uno de ustedes en la vida, donde sienten que ese que sienten también es ustedes. Cuando pensamos yo soy así, juntamos todos los mapas como hacíamos con la mano. Juntamos lo que decimos que somos, con lo que imaginamos que somos, con lo que vemos que somos, con lo que nos dicen que somos, con lo que sentimos que somos. Y con todo eso más o menos referimos ciertas cualidades, límites y posibilidades. Y entonces las referencias a quienes somos hacen que nos evaluemos de maneras muy diferentes. Por ejemplo, cuando ustedes piensan en quién son ustedes en su imagen mental de ustedes, ¿sí? Dicen, yo soy así, 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 como si se describieran. Esa imagen, ¿es tridimensional como era el conejo o es plana? Si es plana, por favor, vuelvan a 3D. Pueden, como si tocaran el conejo, tocan la imagen para que tome volumen. Cuando nos visualizamos a nosotros, esa imagen se dice en la psicología clásica que es la base del yo. Y cuando nos vemos planos, hay mucha facilidad para autoagredirnos, porque no nos consideramos reales como cuando nos vemos 3D. Todo esto piensen que pasa a velocidad inconsciente ultra rápida, como lo que hicieron el día de hoy, no es que uno
habitualmente vea su imagen mucho tiempo, ¿no? Yo les pregunto, ¿ustedes cómo son? Y aparece una imagen así rapidita como la que pasaba en el día. Sabemos que es muy importante que esa imagen sea 3D, que la gente que se piensa 2D tiene mucho menos respeto por sí misma. Así que si por favor se pueden ver tridimensionales. Después pasa algo en relación a un test que es el test de la figura humana. Lo que pasa se basa en esta imagen. No es tan importante verse perfecto. Lo que es muy importante es verse completo. O sea, cuando ustedes se ven, dice yo soy así, se ven completos, con pies, con manos, con cuerpo, o se ven atrás de la guitarra del escritorio. Supónganse que no se vieran los pies, les pido por favor que se miren los pies, cierren los ojos y hagan una imagen de sus pies. Y entonces sus pies van a aparecer en la imagen. Si no vieran sus manos, miren sus manos, cierran los ojos hasta que las puedan imaginar y su imagen va a contar con manos. Y así con cualquier parte del cuerpo. Fíjense cuando ven una imagen completa de ustedes y la imagen es tridimensional. ¿Cómo piensan de ustedes? Y después hagan la plana y vuelvan a sacarle las partes que no tenía originalmente y fíjense qué piensan ahí de ustedes. En general, cuando nos vemos incompletos, por ejemplo, en los test gráficos, si una persona no tiene manos, en el dibujo se espera que no pueda poner límites, recibir, dar, intercambiar. Si no tuviera pies, se espera que se sienta insegura, que no puede ir a donde quiera, no puede cambiar el ritmo, la velocidad, aguantar a pie firme, que es como si inconscientemente pensáramos que ya hay muchas cosas que no serían posibles para nosotros. Por eso, como estimarnos es una evaluación en cierta forma de nosotros, es muy importante que nuestra imagen se vea completa y tridimensional. Esta imagen tridimensional se puede ver de 6 puntos de vista básicos. Ustedes, ¿de dónde se están viendo? ¿De abajo? ¿De adelante? ¿De costado? Fíjense de poner su modelo ahí adelante, de tamaño real, completo. ¿Sí? Cuando, digamos, les voy a pedir por favor que chequen esto. Supuestamente cada cambio de imagen le da otra información a la conciencia. Y eso hace que nuestro modelo auditivo y nuestro modelo de la sensación tenga unos ajustes. Pensamos algo un poco diferente o sentimos algo un poco diferente o las dos cosas. Tampoco es, pero
¿sí? Fíjense qué pasa cuando se ven de frente y ahora tomen un punto de vista como si pudieran verse completamente desde abajo, desde las raíces. Si algo cambia en lo que piensan de ustedes. Y después véanse completamente desde arriba, como si estuvieran 5 o 10 metros arriba. Sigue siendo representaciones de uno, pero las representaciones auditivas y las de la sensación pueden ir modificándose. Bien. Fíjense si pueden verse de atrás. Así como se veían de frente. Y si pueden ver que un perfil y otro son distintos. Bien. Pensamos que ahí, con un modelo más completo, de la imagen completa, tridimensional, que puede ser vista desde distintos puntos de vista, nuestro mapa auditivo de nosotros va a ser más preciso. Que si nos vemos en forma parcial. Cuando nos vemos, la autoestima no tiene tanto que ver con ser perfecto, sino poder reconocer qué cosas hacemos bien y en cuáles podemos mejorar. Y cuanto más completa es la imagen, más idea tenemos de quién somos. Bien. Nosotros somos a veces ese de esa imagen presente, pero también podemos ser o referirnos a nosotros como una imagen del pasado. Por ejemplo, piensen en algo que hayan logrado alguna vez que los haya hecho felices. Y ustedes se estuvieron sintiendo muy bien por ese logro. Van a tener recuerdos en sonido, de cosas que se escuchaban, les dijeron ustedes, pensaban. Van a tener recuerdos en sensación, porque se sintió muy bien. Así que pueden estar sintiendo así. ¿Y cómo se ven en ese recuerdo? Bien. Si pueden, vean su imagen de ustedes en ese recuerdo. ¿Sí? Bien. Según qué recuerdos elegimos para evaluarnos, no solo cómo nos vemos en el presente, sino qué imagen seleccionamos de nuestro pasado, vamos a tener distintas referencias de quiénes somos. O sea, a causa de esa imagen, nuestro pensamiento auditivo nos describe de cierta manera. ¿Sí? Pensamos que en esa oportunidad fuimos así, fuimos así, que nos gustó. Así que bueno, tenemos las imágenes del pasado que también hace a quienes somos, a veces. Y piensen en otro momento del tiempo, en el futuro,
algo que ustedes quieran estar logrando, que tenga que ver con su misión, con su obra, con su deseo, y véanse logrando eso, ahí cuando ya lo hayan logrado. Bien. Pasa una cosa curiosa con el tiempo, que cosas que sabemos que fueron verdad del pasado, a lo mejor no existen en el presente. Pueden no existir esos lugares, personas, cosas, costumbres, y uno sabe qué pasó, porque estuvimos ahí y lo vivimos. Y con el futuro pasa algo parecido. Todo lo que ustedes puedan ver en donde están, que no haya nacido de panza o semilla, fue una idea en la cabeza de alguien. ¿Alguien alguna vez imaginó la silla donde están sentados, la pantalla donde están viendo esto, el auricular que tienen puesto, la casa donde están? Todo eso primero fue una idea en la cabeza de alguien y no existía. Lo que pasó fue que lo realizamos. Así que somos ese que estamos siendo y en cierta forma cuando nos evaluamos también tomamos referencias de pasado y de futuro. Porque según cuáles elijamos también para mirarnos, nos vamos a definir o entender de diferente manera. Todo esto que vemos afecta lo que pensamos y además es muy importante que afecta lo que sentimos. Muchos somos mucho más conscientes de lo que pensamos auditivamente todo el día y las imágenes pasan más rápido, y otros al revés, son más conscientes de sus ideas y su pensamiento auditivo es menos escuchado. Pero bueno, las dos cosas modifican nuestro cuerpo y modifican cómo nos sentimos. Si por favor podemos volver un momento a la imagen de su mano y en esta oportunidad hacer la imagen de todo el brazo y cerrar los ojos y ver si pueden ver todo el brazo. Como lo estamos nombrando, además pueden estar sintiendo todo el brazo, además de la mano y los dedos. A ojos cerrados, por favor, bajen el brazo hasta apoyarlo cómodamente y fíjense qué hace la imagen en su mente. La imagen sigue la sensación. Muy bien. Por favor, continúen a ojos cerrados. Dejen el brazo de la sensación descansando, el brazo real, digamos. Y el brazo imaginario lo suben hasta la altura del hombro, imaginariamente. Y entonces de ese brazo imaginario relajan la primera articulación de cada dedo, después la segunda, después la tercera, de todos los dedos de esa mano imaginaria. Y la muñeca, y el codo, y el hombro como desde el cuello imaginariamente. Y dejan que la imagen se una nuevamente con su brazo de la sensación. Y ahora vuelven a subir ese brazo hasta la horizontal y esta vez lo vamos a ir relajando al revés. Primero relajamos el hombro, del hombro al codo y el brazo imaginario va a bajar, del codo a la muñeca, la mano, tercera articulación, segunda, primera y dejamos que se junte con el brazo. Muy bien. Si, por ejemplo, ahora hacen esto, ponen los dos brazos hacia adelante
es probable que el brazo que estuvieron jugando imaginariamente sea más largo. Si mueven los dos brazos, ese brazo va a estar como con las articulaciones aceitadas y el otro se siente más oxidado en la muñeca, el codo o el hombro. Porque aunque sea solo una imagen virtual, según cómo nos pensamos, afectamos cómo se va a sentir después, por ejemplo, esa parte del cuerpo. Si, por ejemplo, de la otra mano miran el dedo índice, los orientales tienen una metáfora muy linda que es la reflexología. En cierta forma es una distribución del mapa del cuerpo en tres, como si la cara estuviera en tres, el cuerpo estuviera en tres, los brazos estuvieran en tres, las piernas en tres, y digamos, todos los de arriba están en la reflexología de la mano, de la oreja, del pie, se reproducen en los mismos lugares estructurales. Así que cuando miran ese dedo, les pido que por favor piensen que podría ser, por ejemplo, su mano hasta la muñeca, el brazo hasta el codo y del codo hasta el hombro, con lo cual podría moverse todo el brazo. Que si fuera la pierna sería hasta el tobillo, hasta la rodilla, hasta la cadera. Si fuera la columna vertebral serían las cervicales, las dorsales y las lumbares. O sea, como ellos imaginan el 3 de ese modo. Entonces, les pido que hagan esto. Una vez que se imaginaron el cuerpo en el dedo, lo vamos a relajar de la primera articulación a la segunda, a la tercera. Muy bien. Lo volvemos a levantar y ahora lo vamos a relajar al revés. Primero la tercera, después la segunda, después la primera. Excelente. Cuando pongan los brazos estirados ahora hacia adelante, ese brazo va a ser más largo que el otro. ¿Les pasa? Y cuando lo muevan, ahora probablemente el que esté más aceitado sea ese, el que soltaron el dedo. Son muchas las formas en las que nos imaginamos modifican cómo nos sentimos. Porque estas partes pertenecen a un funcionamiento de nuestra corteza prefrontal como nuestra parte más inteligente, pero sobre todo las imágenes afectan mucho a nuestro sistema emocional, el límbico y nuestro sistema de reptil. Un amigo, Daniel, siempre me dice, el límbico no habla ni castellano ni ningún lenguaje, pero responde a las imágenes como responde cualquier perro o cualquier gato. Así que por eso las cosas que imaginamos y cómo nos representamos a nosotros mismos nos afecta para un montón de cosas. El modo en que nos vemos, las partes, la forma, la trinición, todo eso hace a la estructura de cómo nos pensamos, cómo nos representamos que somos. Y cuando lo vemos en película, vemos la función. Mi hermano siempre me dice que a mí me gusta jugar primero de afuera y después de adentro. Nuestra mente inconsciente responde a muy alta velocidad cualquier cosa que nos pregunten, solo que la conciencia puede extraer de ahí pocos datos, 1, 2 o 3. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan todas las personas que les han hablado con cariño? Su mente pasó una tira de muchísimas personas,
pero la mente consciente pesca en figura una y otras dos ahí en segundo o tercer lugar. De todas las personas que les han estado hablando afectuosamente a lo largo de su vida. ¿Sí? O todas las personas que los han hecho reír. Se dan cuenta que su inconsciente sabe mucho más que su conciencia. La conciencia elige más o menos los mismos tres siempre. Si yo se lo preguntara más veces, podrían rescatar hasta 9 con relativa facilidad. Pero bueno, nuestro cerebro reptil tiene una parte curiosa en su funcionamiento, que es que esa parte responde al movimiento de las cosas. Entonces, cuando algo se mueve, tiende a dar sensación como si fuera cierto. Y cuando no se mueve, tiende a dar otra sensación, como si no estuviera ahí. Les pido por favor que recuerden algo que hayan bebido el día de hoy o de ayer, que no haya sido mate. A este le decimos el vaso didáctico. Agárrenlo por favor como imaginariamente y van a ver que si la mano está quieta es una representación muy transparente, pero si empiezan a mover el líquido adentro, van a recordar cuánto pesaba, qué temperatura tenía, hasta dónde estaba de lleno, de qué material era el objeto que lo contiene. Y una vez que tienen esa sensación más intensa, pueden ver que había delante de ustedes, quedan como adentro del holograma del recuerdo. ¿Lo sienten? Y si paran el objeto, todo empieza a perder píxel y desaparece. Porque cuando estamos moviendo el vaso, nuestro cerebro de reptil no sabe si es cierto o no, y por las dudas responde siempre como si fuera cierto. Entonces, en la representación de nosotros importa cómo es quieto, pero para la sensación importa mucho cómo es en movimiento. Así que, por favor, recuérdense en alguna oportunidad que hayan estado de muy buen humor. El buen humor, ustedes saben, es independientemente de la situación. La gente que tiene buen humor puede reírse de cualquier cosa. Recuérdense en un momento de muy buen humor. Si pueden, vean su imagen de afuera y fíjense cómo respiraban, cómo era su postura y cómo, porque la respiración es una película, cómo respiraban ahí. Métanse adentro de la película y vayan respirando igual, con ese mismo movimiento. Ustedes también son ese que respira o esa que respira así. ¿Sí? Cuando en la introspección ustedes se refieren a esa versión de ustedes, donde además de esa imagen hay ese movimiento, es probable que tengan una mejor autoestima que si ven una fotito de ustedes incompleta y quieta. Pero no por motivos irreales, sino porque van a tener una mejor referencia de quiénes son. Así que bueno, me pasaba esto, cuando pensaba en introspección, pensaba que mucha de esta introspección, cuando lo estamos pensando o imaginando, miramos afuera. Lo representamos afuera, a veces lo representamos superpuesto, y a veces también, claro, miramos adentro. Porque cuanto más referencias tenemos de quiénes somos, perceptivamente, más referencias podemos enunciar significativamente en el lenguaje.
quiero ser simple con este ejemplo. Mírense en una imagen chiquita, plana, blanco y negro de ustedes. Y escuchen qué piensan de ustedes cuando se ven así. ¿Qué tal son? ¿Cómo son? ¿Sí? Y ahora hagan una imagen 3D grande, ilumínenla bien. La publicidad ha usado eso para vendernos de todo, está bueno para vernos a nosotros mismos. Y fíjense qué piensan, qué se dicen, cómo son en esa otra imagen. ¿Se dicen lo mismo? En términos de verdad, una imagen más completa y con más datos debería dar una descripción más verdadera y honesta de quiénes somos. Cuanto más cosas le sacamos, más parcializamos la opinión sobre nosotros. Cuanto más completa es la representación, en general más significativo es lo que nos decimos y lo que sentimos respecto de nosotros mismos. Esa imagen hace a cómo nos valoramos y cómo pensamos, pero también en la introspección, según con qué voz interior nos estamos hablando, pensamos distintas cosas sobre nosotros. Con mi hermano tenemos esta idea de que toda la mente es holográfica, no solo la imagen y la sensación, sino también el sonido. Y les pido que se escuchen un momento en este sentido, en un sentido raro. Por favor, piensen auditivamente en algo que les guste mucho. Y cómo les guste, por qué les guste, cuándo les guste, con quién, todo sobre eso. Y escuchen dónde suena esa voz. Es la voz de su pensamiento y tiende a sonar más de algún lugar. Y ahora, por favor, dejan ese pensamiento y piensan en algo que realmente no les guste. Pueden elegir cualquier cosa de la situación presente porque tenemos tema ahí. Háblense de eso, que no les gusta. Y escuchen dónde suena esa voz. Muchos tienen la cámara apagada, pero para los que puedan ver a los otros, van a ver que cuando la gente se habla con una voz, pone la cabeza para un lado y con la otra voz para el otro. Porque suenan de un lado y del otro. Bien. Ahora, fíjense si ven la imagen chiquita de ustedes y se hablan con la voz esa con la que describían lo que no les gusta y qué opinan de ustedes desde ahí. No está bueno, esa es la voz criticona. Ahora pasen la voz del otro lado, hagan la imagen grande, tridimensional, iluminada, y escuchen con la otra voz qué piensan de ustedes. ¿Mejora su opinión? Bien. Pareciera ser que las personas que tienen una imagen de sí mismas a escala natural, tridimensional, bien iluminadas, que cuando se observan y se evalúan y se describen, usan la voz de cuando describen lo que les gusta, tienen unos estados generados por esa evaluación que son mucho más agradables, lo cual retroalimenta tanto la voz como la imagen a irse mejorando.
aún las desventajas, lo que me falte por aprender, por evolucionar, por crecer, se ve así como algo que puede estar divertido mejorar. Cuando nosotros hacemos una introspección, nos representamos a nosotros mismos y la imagen está muy parcializada o representada pobremente, y además usamos la voz de con la que describimos las cosas que no nos gustan, es muy probable que sintamos que tenemos una pésima autoestima, porque además con esa referencia lo que vamos a conseguir es sentirnos peor. Se va a volver un duro juicio sobre nuestra persona y nuestro ser. Para terminar, hay mucha diferencia entre la autoestima y el amor propio. Por favor, piensen en seres que amen. ¿Tienen ahí opciones? Fíjense cómo es cuando los miran con amor. Si alguno de estos además los ama a ustedes, cómo esa persona los mira con amor. No enamoramiento romántico, con amor incondicional. Cómo es cuando lo escuchan con amor y el otro los escucha con amor. ¿Tienen esa representación? ¿Cómo se siente? Bien. Ahora cuando se vean a ustedes y se hablen ustedes para describirse, háganlo con amor. Y escúchense con amor. No solo de las cosas lindas y las que le gustan, sino el tema del amor propio es poder amarse cuando todo salió mal, cuando lo hicimos mal, cuando no fuimos ni eficaces, ni perfectos, ni lindos, ni maravillosos, ni buenos, ni correctos. Porque ahí que nos salió mal, lo último que necesitamos es que no nos quieran. Por el contrario, necesitamos triple ración de cariño. La autoestima es una buena guía para mejorar. Y el amor propio es un estado que nos permite seguir queriéndonos cuando no mejoramos nada. También nos permite celebrar cuando mejoramos. ¿Se entiende la diferencia? Lo que el amor propio necesita es ser incondicional. Ganamos, perdemos, igual nos queremos y de ahí retomamos el camino. Bueno. Esto, cuando usen la introspección para evaluarse, lo justo es que lo hagan con el modelo más completo posible, con su voz de lo positivo o con su voz más sabia y con todo su amor incondicional para con ustedes. Y entonces todas esas referencias les van a servir para estar mejor en el presente y saber por cuál camino ir tomando para mejorar lo que quieran mejorar. ¿Alguna pregunta? Gracias, Fer. Qué lujo escucharte. Y quiero hacerles un pedido, quienes quieran encender su cámara, porque sí estábamos viendo que muchos tienen su cámara apagada, pueden encenderla, por supuesto, y ya sí activar sus micrófonos para extender las preguntas para Fernando Cooperman. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Les habla Jonathan Pérez. Una consulta. Sí, Jonathan. Para la actividad que nos está indicando, ¿tendría que ser con una voz intercambiada de tonalidad o tiene que ser pareja en todo momento? Cambia de tono.
Lo que pasa es que la gente que escucha tonal es menos que la gente que escucha posicional, por eso usamos el dato del lugar. Pero cambia de tono. Los que escuchan tonal escuchan cómo cambia de tono de un lado y del otro perfectamente. Interesante, muchas gracias. Un gusto. Una consulta. Soy Rosa. Sí. Cuando escucho la voz del sí y la voz del no, la escucho de un lado y la voz del no del otro. Sí. Cuando veo la imagen positiva, la veo arriba de la voz del no, Sí. pero hablando cruzado. Sí, sí. Con mi hermano teníamos el prejuicio al principio de que tenía que estar todo de un lado, pero no. Hay gente que pone esto de las imágenes así y el sonido de otro modo. Claro. Como es holográfico, es tridimensional, Sí. y además está la traza adelante, cada mente es singular. Y sabemos que va a haber un lugar y otro, pero es muy singular donde los pone cada persona. Bien, gracias. Un gusto, un gusto. Igual, un placer. Placer, gracias. Gracias. Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Justo, increíble la plática, la verdad, nunca había hecho eso, entonces está súper padre. Tenía una pregunta, o sea, ¿cuál sería como la mejor imagen que pudiéramos generar de nosotros mismos para aumentar nuestra autoestima? Y esta imagen tiene que ser como tratar de utilizarla todos los días, o sea, visualizarnos todos los días, o cómo podemos, o sea, qué ejercicios podemos hacer después de tener ya una imagen tal cual. Ponerle, por ejemplo, los desafíos que tenemos cotidianamente, cosas a resolver. Vos pensás, bueno, ¿cómo voy a hacer eso? Y entonces puede ser que por tu mente pase una imagen muy rápida de vos haciendo eso. Después de esto que estuvimos jugando, es probable que tu imagen se vea completa, bien luminosa, a lo mejor hasta de mayor tamaño, y entonces la sensación subjetiva que vos tengas es que sos muy capaz de lograr eso. Es como tu idea de vos te prepara para hacer cosas o te manda más indefensa. Si, por ejemplo, en la imagen original alguien se veía sin pies y quiere pensarse en ir a hacer eso, lo que ve en la imagen es que no puede. En su imagen inconsciente rápida, porque está sin pies. Así que, digamos, esa imagen que hacemos con cuidado y despacio, alcanza con hacerlo una vez, después vuelve al inconsciente. Solo que cuando la volvés a incorporar, la incorporás completa, más iluminada, tridimensional, y cuando te pienses haciendo cosas, aparece una mejor imagen de vos misma haciendo eso, lo cual te va a hacer sentir más segura para hacerlo, por ejemplo. Muchísimas gracias. Un gusto, un gusto. Pero yo creo que una vez cada tanto que uno revise que va bien, el resto lo hace el inconsciente por nosotros. Gracias. Un gusto. Per, Graciela nos dice, qué empático para decirnos todo este contenido. El amor que tenés dentro se ve reflejado y te da las gracias. Muchas Mario gracias. también, me parece excelente el momento con Fernando. ¿Puedo hablar? Buenas ¿Sí? tardes. ¿Cómo no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Richard. Yo quiero agradecer a todas las personas porque estoy aprendiendo cada día más la exposición, lo que estamos pasando en la crisis. Y eso me sirve para mí porque para tener más para mí mismo, para superar más de la cuenta, ¿no? Y yo estoy muy agradecido por aprender más, porque como estamos pasando una crisis muy delicada, y quiero aprender más y quiero superar yo mismo por mi cuenta personal. Y por eso yo estoy muy agradecido, señorita, usted, ¿no? al señor quien está escondiendo cómo
cómo podemos vencer a la situación que estamos pasando, y yo me quiero ayudar para mí mismo, para superar y para saber más de la carta. Estoy muy agradecido, que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Yo creo que cuando vemos cosas distintas, por ejemplo, una mano abierta y una cerrada, y estamos enojados o tenemos miedos, se ven claramente contrarias. Una cosa es la mano abierta, otra cosa es la mano cerrada. Pero si estamos endorfínicos, que estamos contentos, entusiasmados, alegres, disfrutando, interesados, felices, vemos esto mismo y claramente se ve complementario. Se ve que si no pudieran abrir y cerrar no tendrían ningún sentido. Se ve lo mismo con otro significado. Así que cuando nos asustamos mucho o nos enojamos mucho, lo que nos sale es una metáfora bélica de cómo enfrentar la situación y vencerla y estar en la lucha. Y respecto de la salud de mi concepto, no está bueno porque la adrenalina y la noradrenalina bajan el sistema inmune. De esto estoy seguro. Para pasar esta situación es cómo puedo estar yo queriéndome más, con todas las limitaciones que tengo que antes no tenía, así que necesito mucho más amor propio por todo lo que no estoy pudiendo hacer, ni disfrutar, ni nada. ¿Cómo hacer para estar lo mejor posible y lo mejor posible con la gente que está conmigo en la situación actual? Como de qué cosas me puedo reír, cuáles puedo disfrutar, con qué me puedo entusiasmar, como esto que estás haciendo con el aprendizaje, porque todos esos estados permiten ver el mundo como complementario. Y la gente piensa ahí en superar la situación, no en enfrentarla. Como quien surfea una ola. Y esos estados mantienen el sistema inmune más alto. Porque yo no sé si vamos a poder evitar contagiarnos, pero si tenemos nuestro sistema inmune muy arriba, probablemente seamos asintomáticos. Así es. Así que todo lo que nos corre del miedo, aún el enfrentamiento, y nos lleva a alinearnos y sentirnos bien, es lo que más nos protege y más nos permite superar esta situación. Per Valeria nos pregunta si la paz es un estado emocional. La paz y el amor son estados, sí. Las emociones son las de intensamente más el desprecio y la sorpresa. Los sentimientos es lo que pensamos de esas emociones. Y se ven muy bien en las cejas, en los ojos, en la cara. Los estados de ánimo se ven muy bien en la postura corporal, me parece a mí. Para cerrar, porque sigue mi hermano que no quiero llevarle un momento. Por favor, pónganse en estado de derrumbe. De derrumbe es así, de acá del estómago uno hace así y de la cabeza hace así. ¿Sí? Y desde el derrumbe piensen 3 segundos en ustedes. Yo soy, fíjense cómo se ven desde ahí. ¿Está? Porque esa posición genera ciertos estados. Volvemos al eje. Y para los que les sea posible, se tiran para atrás en el eje y ponen las manos atrás de la cabeza. Y para los que no puedan, pueden levantar los brazos así, tipo señal de victoria. Bien. Y fíjense desde ahí cómo se ven. ¿Mejoró su opinión de ustedes? Las emociones son una respuesta a lo que pasa o nos representamos. Esas responden siempre.
sin importar lo que nuestra conciencia opine. Ahora, los estados de ánimo los podemos elegir. Siempre podemos elegir ponernos en el eje, siempre podemos elegir respirar de otro modo, siempre podemos elegir mejores imágenes, mejores pensamientos y mejores sentimientos. Por eso el amor, la paz, la felicidad son estados. En realidad depende más de lo que elegimos, cómo elegimos ser en el mundo, que de lo que pase en el mundo. No sé si hay otra, pero si Han no hay otra quedado pregunta, todos Dani. expectantes, ¿eh? De todas las imágenes que tuvieron que representar. Impresionante. Bueno, las devoluciones de la Maravilloso. gente, por supuesto, súper alentadoras y dándote las gracias, Fer. Siempre, Muchas gracias. como dicen todos nuestros participantes, tu carisma, tu generosidad, tu practicidad, para que ellos puedan imaginarse todas estas representaciones, así a la distancia. Y por supuesto, sí, no le vamos a robar más lugar a Daniel, vamos a compartir con otro gran mago. Gracias Valeria, gracias a todos por su atención tanto tiempo. Muchas gracias. Gracias, Fer, muchísimas gracias. Vamos a continuar con toda esta perspectiva que nos traen de la mente holográfica. Voy a presentarles ahora a Daniel Cooperman, de Argentina, director y cofundador de Taquión, Master Training en PNL, especialista también en hipnosis ericksoniana y en técnicas corporales como la biodanza, el tai chi. Es el creador del diseño de El viaje del héroe. Y por supuesto, junto con su hermano Fernando, han desarrollado también el diseño de la mente holográfica. Además es consultor empresarial, capacitador, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Escuela Argentina de PNL y Coaching. Ha fundado y dirigido la Escuela de la Metáfora, y por eso su tema de hoy es las metáforas te cuentan. Daniel, bienvenido. No te veo por dónde estás. A ver si me encontrás. Ahí está, ahí te veo. Bienvenido, Daniel. Gracias, gracias. Un placer estar acompañándolos, estar ahí a continuación de Fer. Un placer estar junto con el hermano. Ya les dio un montón de datos de lo que jugamos y nos divierte, así que un placer seguir con eso y en el campo de la metáfora, ¿no? Me gustaría que a medida que vayamos hablando, tanto vos como la gente, vaya haciendo preguntas, comentarios, que sea más un diálogo esto que una exposición, ¿sí? Así que contarles un poquito cómo pienso yo acerca de este mundo de lo metafórico, pero si va y viene, me parece que le vamos a aprovechar más el tiempo, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Los que veo en las caritas. Los invitamos a esa reciprocidad entonces. De a uno, prolijitos, van prendiendo sus micrófonos para poder interactuar con vos. Sí, eso nos mandan un mensajito en el chat y los vamos dialogando desde allí. Metáforas. Y para los que no han viajado en este mundo, metáfora etimológicamente es metafero, estar en un lugar que me permite ver las cosas con una perspectiva para comprenderlas mejor. Entonces, si uno dice que los niños jugaban en el jardín como monos locos, uno ya se hace una idea de la velocidad y del juego que había en ese contexto, y no necesita muchísimas más palabras para explicar esto. Se dice desde siempre que una imagen vale más que 1000 palabras. Nosotros usamos la idea de que una metáfora vale por 1000 palabras. Entonces,
en lugar de expresar o decir a través de muchísimas palabras, a veces podemos hacer una representación de eso con una imagen, con una metáfora. Las metáforas toman eso que está ocurriendo y lo expresan en otro campo de realidad. Entonces, podemos decir cosas como que es una tarde tranquila, como estar en un lago, o estar abiertos de par en par, o estar enfocados como un gato mirando la puerta de la madriguera de un ratón. Cotidianamente estamos inmersos en un mundo de metáforas y nuestra cultura se ha desentendido de ellas y la ha relegado al mundo de la poesía y de la literatura. Entonces, cuando pensamos en metáforas, pensamos en poesía, pensamos en cuentos, en literatura. Pero metáfora es nuestro lenguaje diario, está cargado de metáforas. Cada vez que alguien nos dice algo, lo expresa siempre en sus frases, hay elementos que son metafóricos. ¿Pueden recordar alguna de las charlas que tuvieron hoy? Y cómo cuando les iban diciendo aparecían imágenes que describían situaciones, ¿no? Pensemos por un momento que alguien dijo que sentía esa situación como muy pesada, que sentía esa situación como un camino abierto para ella, como un camino cerrado, en otro caso, ¿no? Como una puerta abierta. ¿Se escucha muy bajito? ¿Todos me escuchan bajito? Probablemente tienes un tema con tu micrófono. Yo igual me acerco un poquito para ti, pero parece que es un tema de tu micrófono. Entonces, metáforas son todas estas expresiones que tenemos, todas estas palabras que tenemos en nuestro cotidiano, que son como símbolos, que son como imágenes, que describen situaciones imaginarias. Uno de los autores que a mí me gustan mucho, que se llama David Grohl, se puso a observar esto. Cuando la gente iba a su consultorio y les decía que tenía una dificultad y empezaban a relatar su dificultad, dentro de ese relato, por eso la idea de que las metáforas nos cuentan, no solo nos cuentan a nosotros, sino que nos cuentan a nosotros cuando las expresamos. Alguien dice, por ejemplo, sí, estoy pasando un momento muy difícil, es como estar en un pozo en este momento y se me hace muy difícil avanzar en mi vida porque esta situación, lo que estoy pasando y mi familia y mis hijos, una descripción. Para un profesional de algunas disciplinas, tomarían esa frase y harían una interpretación. Ah, bueno, estás muy triste, si es alguien que va por el mundo de lo emocional, si es alguien que tiene alguna formación terapéutica, puede decir, estás pasando por una depresión, ¿no? Si es un médico, quizás después de escuchar esto le dé un medicamento, quizás si es un psicólogo
haga una lectura psicológica de esa frase. Lo que proponía David Grove era no dejar pasar la metáfora, no obviarla. Y lo que yo entiendo de la propuesta de Grove es esto. Cuando hacemos esas metáforas, esos símbolos de lo que nos está pasando, describimos nuestra forma de estar en el mundo sin recursos, nuestra forma problema, nuestra forma sin poder llevarnos a nosotros a una situación más efectiva. Y entonces la gente se describe a sí misma o momentos de su vida de esas formas. Estoy en un pozo, estoy atrapado en una telaraña, es como si me hubiese perdido en un desierto, como si estuviese en un laberinto, como si estuviese atado de pies y manos, como si estuviese en una total oscuridad, como si estuviese en un pantano y me cuesta avanzar. Cuando ustedes se describen metafóricamente en alguna situación, ¿cuál es la metáfora que usan? Una de las últimas que le dijeron a alguien. ¿Pueden traer a la mente? Estoy en una situación como... Si pueden ahí, las ponen en el chat, así las vamos viendo. Todos tenemos una serie de paisajes que nos describen cuando la vida nos sonríe y cuando nos vemos limitados en nuestra vida. Los japoneses tienen, estoy como si estuviera estático, sí, bien, la detención. Estoy perdida, siento que he perdido el rumbo, un camino y no sé la dirección que tengo que tomar. Como la deriva en medio del mar, nadando en dulce de leche, ¿no? Ese es un clásico. Remando, dicen también, en dulce de leche. Como si estuviera preso, como si no hubiera camino, ¿sí? Estas expresiones son, me están contando al mundo, estoy embarcado, estoy describiendo cómo me siento en el mundo cuando estoy limitado. Fernando les hablaba recién de las situaciones en las que nos sentimos endorfínicos, con potencial para hacer, y cuando nos sentimos adrenalínicos, con la imposibilidad de hacer. Cuando nos describimos metáforas de limitación, como las que van surgiendo allí, es nuestro mapa limitado. Es nuestro mapa sin recursos. Es nuestro mapa de detención. Les decía, los japoneses tienen una frase que es: un problema es una acción que no emprendiste. Un problema es una acción que no emprendiste. Porque algo en mí se detuvo. Quizás fue una experiencia traumática infantil, quizás es una experiencia traumática de hace poco tiempo, pero lo que le pasó a mi energía y a mi mente es que quedé detenido en un paisaje no agradable o que no puedo resolver, ¿sí? Por eso, detenido en el dulce de leche, en el desierto, en la tela de araña, encadenado, alguna de estas metáforas, en el pozo, todas esas descripciones describen cómo estoy en un túnel, no veo la luz en mi camino, ¿no? Entonces, todas estas descripciones describen el problema.
lo usamos para comunicarnos diariamente con los otros, lo usamos para comunicarnos con los terapeutas, ahí me piden que repita. Un problema, una dificultad en nuestras vidas es una acción que no emprendimos, una acción que no iniciamos, es una detención. Entonces las metáforas que yo escucho en el consultorio, cuando la gente viene y me cuenta que le está pasando algo, lo que yo escucho es dónde se detuvo, cómo es el paisaje en el que se detuvo. Y su sensación es la sensación de estar en ese paisaje detenido y no poder ir a otro paisaje que le sea más benéfico. ¿Tiene sentido esto que digo? Denme algún así o asentimiento, así sé si vamos por buen camino. Si no, me van haciendo preguntas, decíamos en el chat. Entonces, cuando escuchamos desde este lugar de las metáforas, escuchamos que alguien, Fernando usaba recién este gesto, ¿no? Este gesto de los brazos elevados y extendidos es una metáfora también, ¿sí? Los gestos son metáforas. Podríamos preguntarle a la persona cuando está en ese pozo, cuando está en el medio del océano, cuando está en el túnel encerrado, cómo es su postura corporal, y coincidiría mucho con los que les contaba Fernando, ¿no? El derrumbe. ¿Sí? Metafóricamente, con el cuerpo contamos nuestra dificultad cerrándonos. ¿Sí? Se corta la respiración, se cierra la garganta, hay angustia. Y por el otro lado, el primer paso que podríamos dar para conectar con lo que venía contando Fernando es expandirme. Si quiero encontrar una salida, es mejor que toda mi fisiología, mi actitud, mi respiración sea de apertura y expansión. A veces queremos encontrar las salidas para nuestra vida. Por ahí se deben reconocer en algún momento queriendo salir de un problema así, pensando todo eso que no funciona y cómo está de mal la cosa y tendría que cambiar algo, pero no se me ocurre nada, ¿no? Entonces, esas metáforas que contamos a la gente nos colocan en una posición corporal. Como les proponía Fernando, podemos empezar a cambiar la posición corporal para que empiecen a cambiar las metáforas que me cuento. ¿Sí? El otro juego, alguien de los que están allí en pantalla, ¿tienen una metáfora de detención? Libere el micrófono y cuéntenme una. Rosa, ¿tenés una metáfora? Rosa. Ya, dale. Ahí Sí, está, te escuchamos. yo siempre digo, no estoy. Cuando no encuentro la solución, digo, no estoy. Y cuando estoy bien y encontré la solución, estoy suelta. Bien, bien. Ahí tenemos entonces las dos metáforas, ¿no? Cuando no estás, ¿sí? Juguemos un ratito con vos y Dale. que los otros puedan jugar con lo suyo. Dale. Lo que hacía Grove era interesarse por eso que no funcionaba, comprendiendo, como les decía, que simplemente está incompleto lo que me estoy contando. Y si voy completando la metáfora, se soluciona algo y se encamina mi vida. Entonces, no estás. Y cuando no estás, ¿cómo es la escena? Ausencia. ¿Y qué hay allí en la ausencia?
¿Cómo es el paisaje, el lugar? Eso, cuando hay ausencia. El paisaje es gris, le falta luz, no hay presencia. No hay presencia, es gris, le falta luz. ¿Sí? Sí. Yo puedo preguntar más acerca de ese lugar. ¿Y es un lugar amplio? ¿Es un lugar pequeño? ¿Es encerrado? ¿Es abierto? ¿Cómo es ese lugar de ausencia? Es el lugar, bueno, yo siempre soy santiagueña y siempre me remito a mi espacio. Es campo, pero es como, no es el día, sino el atardecer, el anochecer. Es un atardecer, entonces, un anochecer. Claro, es la penumbra del anochecer, entonces es cuando no ves bien. No se ve eso. Entonces estoy en ese paisaje que es como de campo, que hay una penumbra, que es como de atardecer, anochecer. Sí. ¿Y qué se escucha allí cuando no se ve? Escucho los sonidos de la naturaleza. Ajá. Y escuchás esos sonidos de la naturaleza y la ausencia está haciéndose presente. ¿Y qué más hay cuando hay ausencia? Cuando hay ausencia, los sonidos de la naturaleza se magnifican los sonidos que no me gustan. Ajá, bien. Entonces se magnifican los sonidos que no te gustan. Y eso me da temor. Y aparece un temor, ¿no? Sí, sí. ¿Se entiende lo que vamos haciendo con Rosa? Si yo me hubiese quedado con no estoy, yo y ella tendríamos mucha menos información de qué pasa cuando está en esas situaciones, ¿no? Acá ya empiezan a aparecer algunos elementos interesantes, ¿no? Hay ciertos sonidos que producen temor, ¿sí? Y yo podría jugar después con el tiempo. ¿Y cómo va a ser después de un tiempo? Cuando el tiempo corre y transcurre la noche, ¿cómo es el lugar de la ausencia cuando llega un nuevo amanecer? Y el nuevo amanecer me conecta con el naciente, con ese sol que está emergiendo y con toda la claridad. O sea, con todo ese sol gigante, yo me ubico geográficamente en ese contexto, con todo ese sol gigante y con ese amanecer y con todos los sonidos del amanecer que dejan atrás los sonidos que me asustaban a medida que iba cayendo la noche. Ajá. ¿Y qué pasa con la ausencia cuando amanece? No está la ausencia. No. ¿Cómo es ahí cuando amanece? ¿Cómo se llama eso cuando amanece? Y cuando amanece es el reencuentro con lo nuevo. Reencuentro con lo nuevo. Fantástico. Con el nuevo día, con los sonidos que nacen con el día. El nacimiento del día trae aromas, trae sonidos y me trae esa conexión con lo que están haciendo. Buenísimo. La última vez que sentiste esa sensación de no estar allí, de ausencia, no es necesario que nos la cuentes, solo que recuerdes esa situación. Me acuerdo el momento de la pérdida. Bien, estás ahí y es el momento de la pérdida, ¿sí? Sí. Y trae ese nuevo amanecer al momento de la pérdida. ¿Qué es lo que están haciendo allí? Y va a estar, es un proceso que cuando vaya estando el amanecer en ese proceso, voy a ir soltando la pérdida. Bien, bien. ¿Qué va a traer ese amanecer cuando sueltes la pérdida? La aceptación. Aceptación,
¿sí? Sí. En constelaciones familiares tienen una palabra que a mí me gusta mucho, quiero compartírtela, por ahí te resuena, por ahí sigue siendo aceptación la mejor, ¿no? Ellos usan la palabra asentimiento. Aceptación, decía Hellinger, es yo acepto esto, ¿no? Como desde un lugar superior. Como un control. Claro, el asentimiento es como una simetría. Es, esto que está ocurriendo es. No me peleo con lo que es. No, no te podés pelear porque no tiene retorno. Es lo que es. Es lo que es. Ese sería el asentimiento, ¿no? Sí. Bien. Es lo Entonces, que es. cuando te pregunto, sí. Cuando la aceptación, porque en un momento de mi vida entendí que acepté una situación. Entonces no la acepté, la asentí. Exacto. Yo creo que, por lo menos para mí, ahí puedo reconocer... Son dos situaciones distintas, ¿no? Sí. Puedo percibir la diferencia cuando digo yo acepto, como yo le doy a esta situación mi visto bueno, ¿no? Como si yo le pudiese dar órdenes, como si yo le pudiese decir que sí o no a las cosas. Como una omnipotencia. Claro, yo acepto o no acepto esto, ¿no? Claro. Y en cambio, cuando digo asiento, me conecta más con una cierta humildad de que las cosas son como son. Sí. Más allá de que yo las quiera, diga que sí, diga que no, las acepte o no las acepte. El asentimiento creo que nos da esa simetría, esa igualdad con lo que está ocurriendo, para decir, sí, esto es lo que ocurre, ¿no? Entonces, desde un asentimiento, este nuevo renacer parece ser la recomendación de tu mundo interno para ese tema de la ausencia, ¿no? Sí. Que las ausencias se resuelven cuando esa noche se convierte en día para nosotros, ¿no? Cuando eso que se detuvo, puedo detenerme toda la vida en un anochecer. Y esto sería un problema. ¿Sí? La invitación que te hace tu viaje es no te detengas en la noche eternamente de algo. No, porque no tenés un manejo, una situación, en ese contexto nada tiene retorno, con lo cual todo continúa. Y te regalo una metáfora que usan los chamanes, ¿no? En el mundo chamánico, ellos dicen, justo como vos lo decís, ¿no? El amanecer es lo que trae de nuevo el día. Y el anochecer, el atardecer, es lo que está listo para ser entregado al atardecer. Lo que ya fue vivido mágica e intensamente y ya está listo para que siga su camino. ¿No? Sí. Así que estamos en ese río de amaneceres y atardeceres. Es la vida. Es la vida. ¿Sí? Es la vida. Así que gracias por haber jugado conmigo. 1.000.000 de gracias por este nuevo término que es el asentimiento. Gracias a vos. Gracias, te agradezco profundamente. Bien, entonces, ¿cómo es nuestro juego, decíamos? Podemos tomar eso que sentimos y convertirlo en metáforas. Convertirlo en una metáfora de paisaje, como surgía recién, poder convertirlo en un animal, poder convertirlo en un objeto, ¿no? Hace muchos años existía este juego, eso que sentís es como si fuese un animal, ¿qué sería? Si fuese un objeto, ¿qué sería? Si fuese un paisaje, ¿qué sería? Entonces, juguemos con todos un momentito.
piensen en una emoción que sienten como difícil, que necesitan estar transitando estos días, y puede ser tristeza, puede ser enojo, puede ser miedo. Vieron que todas esas emociones ocurren en la garganta, en el pecho o en la panza. No tenemos como emociones en un codo, ¿no? Las emociones son siempre como aquí. Y son como energías, ¿sí? A veces siento como una punzada, a veces siento como un peso, a veces siento como algo que se aprieta, a veces siento... Son sensaciones, muchas de nuestras emociones, ¿no? Como una energía que quiere tomar forma y una emoción es fría y la otra es caliente. Tomen esa emoción que les gustaría comenzar a sanar en ustedes. Una emoción que los limita, una emoción que les complica la vida en este tiempo y que quisieran comenzar a sanar. ¿Sí? Identifiquen en qué parte del cuerpo está. Una incapacidad para actuar, puede ser, sí. ¿En qué parte del cuerpo está esa detención, ese obstáculo, esa presión, esa punzada? Y lo que les voy a pedir es que saquen toda esa energía y la pongan adelante de ustedes. Que usen sus manos. Ya con Fernando vieron que se usan las manos en la mente holográfica, ¿no? Entonces, la sacamos y lo ponemos ahí. Y está esa energía que pesa, que duele, que punza, que es fría, que es caliente. ¿Sí? ¿Pueden ponerla ahí afuera? Entonces, sí, puede ser que duele el estómago, duele la garganta. Se podría trabajar con síntomas. Hoy vamos a trabajarlo con emociones para que sea más sencillo entenderlo. Y entonces estoy pasando por esta situación que tiene esta energía, la saco. Si fuese un objeto o un mineral, o si fuese una energía de color, forma, tamaño, peso, temperatura, usen una metáfora para contársela. Como un estambre, ponen allí, alguien puede decir es como una piedra, alguien puede decir es como un trozo de madera, alguien puede decir como carbón encendido, alguien puede decir es como una mancha negra, alguien puede decir es como un yunque, una canción. Puede ser eso, puede ser que sea como una canción, como un sonido, como un grito, ¿no? Bien, supongamos que todos ya hicieron eso. Contactaron con lo que les pasa, una descarga eléctrica, lo pusieron afuera e hicieron una metáfora de eso. ¿Sí? El primer juego que quiero que hagan es tomar al síntoma como consejero, como mensajero. ¿Sí? Así que cualquiera que sea eso que está ahí afuera, una bola negra, brillante, caliente, pónganle unos ojitos y una boca. Dibújenle unos ojos y una boca a eso. Y le preguntan, ¿qué querés que haga o que deje de hacer? ¿Qué querés que haga o deje de hacer? Y la bola, la piedra, el yunque, la cosa le va a decir, estoy harto que me digas, que me hagas, que me lleves, que quiero empezar a hacer esto que no estás haciendo, me decís que lo vas a hacer, pero nunca lo haces. ¿Qué les dice que hagan o dejen de hacer? O ambas cosas, que dejen de hacer esto y empiecen a hacer aquello. ¿Escuchan el consejo?
está muy enojada con ustedes esa parte, porque ustedes no están haciendo eso y siguen haciendo aquello. ¿Se entiende? Las emociones son consejeros, son mensajeros. Y esto, perdonarnos, soltar, abrir, empezar a hacer, empiezan los consejos que me da mi emoción. Y está muy enojada porque hace años que nos viene diciendo a veces. Y no la escuchamos. ¿Sí? No la tomamos en cuenta. Y entonces, ¿qué pasa también cuando no escuchamos mucho una emoción? Se hace un síntoma, ¿no? Empieza siendo una sensación, si no, le pongo tensiones para no sentirlo, me tomo unas pastillas para que eso se calme, y eso sigue pidiéndome que le preste atención, hasta que empeora y empeora y empeora y empeora. ¿Sí? Cuanto antes empecemos a darles la bienvenida, a sentir, a sacarlo afuera, preguntarle, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que deje de hacer? ¿Sí? ¿Se calma un poco cuando lo escuchan? Sientan eso, comparado a cómo se sentía antes. Seguramente pueden darse cuenta de esto, que cuando empezamos a escuchar el mensaje, la intensidad del síntoma, la intensidad del mensaje se hace menor, disminuye. Lo que quería era ser escuchado. Para los que tienen hijos, ¿qué pasa cuando su hijo quiere llamarle la atención y ustedes no le prestan atención? ¿Recuerdan la escalada? Hasta que le prestan la atención, las emociones son iguales. Primero es una pequeña, después es un poco más, después es un poco más, después es un poco más, después, hasta que les prestan atención. Cuando le prestan atención, le preguntan qué querés que haga o deje de hacer, de pronto nos empieza a contar y empieza a bajar la intensidad del malestar. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelven a hacer lo mismo. Hasta que no le hacen caso. Y me gustaría que pongas límites. Dice esa parte enojada, que es como un carbón encendido, una bola de fuego. A ver si pones límites de una vez. Deja de que te pasen por encima. ¿Sí? Dice esa metáfora. Y entonces voy, me dejo pasar por encima, no pongo límites, no hago nada a mi favor. ¿Qué va a hacer la bola? Volver a ser más intensa, a ver si le presto atención. Como el niño, como el hijo. ¿Sí? Incrementa el mensaje a ver si le presto atención. ¿Sí? Entonces, primer truco para el mundo metafórico: esas señales en nuestro cuerpo son siempre mensajes. Hacerle una metáfora, preguntarle qué quiere que haga, qué quiere que deje de hacer. Segundo paso. Ustedes, como el mago, maga de esta historia, sostienen esa metáfora que sacaron ahí afuera y la hacen subir a través del techo, si están dentro de una casa, a través de las nubes, si hay nubes, hacia el cielo negro, hacia un magnífico sol de energía. Y cuando esa metáfora entra en ese lugar, quiero que me cuenten en qué se transforma. ¿En qué se transforma? Y síganlo con los ojos. Algunos me siguen mirando a mí. Suban ese símbolo y miran cuando entra en ese sol, en qué se transforma. Una golondrina. ¿Qué más? Lluvia de estrellas.
seguro les digo qué va a ocurrir ahí arriba. Y si no ocurre en ese primer sol, lo puedo subir a un segundo sol o a un tercer sol. Los símbolos van a ser de característica de algo que tiene alas, o de lo luminoso, o de lo energético. ¿Sí? Siempre la simbología de las metáforas allá arriba son seres alados, luminosos, llenos de energía. Los ángeles, ¿recuerdan esa metafórica de tantas culturas en el mundo? Todos los continentes tienen el arquetipo del ángel. La energía allá arriba, que puede ser un águila, que puede ser una golondrina, que pueden ser solo unas alas luminosas, que puede ser una esfera de luz, que pueden ser puntos brillantes que se expanden. Cualquiera de todas esas sirve. ¿Sí? Tercer paso. Agarro esa energía allá arriba del sol y la traigo y la pongo donde antes estaba la emoción. Y la respiro. Si tiene alas, mueve alas. Si es como una lluvia, la lluvia cae allí donde antes estaba la anterior emoción. Si era como una piedra, ahora esa energía luminosa la respiro y es como liviana y flota. Que cada célula de sus pulmones, de su corazón, de los músculos de su garganta, de su pecho, de su abdomen, que su hígado, su estómago, sus intestinos, ahí donde estaba la emoción, ahora respiren esta nueva metáfora. Y cuéntenme qué pasa con la nueva metáfora. ¿Cómo se siente el cuerpo cuando tienen la nueva metáfora? Liberado, aliviado, más liviano. ¿Sí? Luminoso, respiración más pausada, más tranquila. ¿Sí? Entonces, mi idea, liviano, tranquilo, es cada vez que ustedes tengan algo que les duele en la vida, algo que les pesa en la vida, algo que los aprieta en la vida, el truco es, lo saco afuera, lo hago metáfora, le pregunto qué quiere que haga, qué quiere que deje de hacer, empiezo a encaminarme hacia esa vida, no es que tengo que hacerlo inmediatamente, pero escucho el consejo y empiezo a moverme hacia allí, y mientras tanto, lo que hago es elevar esa energía, transmutarla, y colocar en ese lugar la nueva metáfora. En ese momento, desde esa nueva energía, me puedo preguntar, ¿cómo sería vivir esa situación que la estaba viviendo de esas formas? ¿Sí? ¿Cómo sería vivir esa situación desde aquí? Desde la lluvia de estrellas, desde esa amplitud, desde ese águila luminosa, desde ese ángel, desde esa energía. ¿Cómo sería ir a la situación así? ¿Qué cosas pensaría? ¿Qué cosas creería acerca de lo que hay? ¿Qué cosas podría sentir acerca de lo que ocurre? ¿Cómo serían mis movimientos, mi actitud corporal, si estoy allí? ¿Sí? Seguramente estarían en mejores condiciones si están de esa manera para poder dar respuesta al mundo, ¿no? Con una actitud renovada, habría una salida, ¿no?
Yo elegí hoy objetos o cosas o formas o energías, pero podrían usar el paisaje del túnel que no tiene salida, de estar en medio del mar, de estar en... Podrían hacer que la metáfora, en lugar de ser un objeto, sea un paisaje, ponerle carita a eso para que les diga qué quiere que hagan y que dejen de hacer, y elevar el paisaje y hacer una transformación del paisaje, ¿sí? Y funcionaría igual con paisajes, ¿sí? Por ahí con los objetos es más fácil y tiene menos contenido personal, ¿no? Creo que estamos con tiempo para algunas preguntas. A ver, cuéntenme cómo es este mundo metafórico y qué les presenta. Pueden hacerlas por el chat o liberar el micrófono. ¿Cuánto que nos cuentan las metáforas, Nos cuentan todo el tiempo quiénes somos, cómo estamos viviendo, qué necesitamos. Siempre nos cuentan. Sí, entregarle al sol el problema nos lo transmuta. Seguramente practiquemos. Hola. ¿Sí? Hola. Soy Carmen. Hola, Carmen. También, no sé, también es bueno si uno puede escribir el problema y quemar la hoja, ¿puede ser? Si no lo resolviste antes, el quemar la hoja no tiene utilidad. Cuando Jodorowsky o los que operan en técnicas de psicomagia proponen el acto psicomágico de sanación, primero va el acto psicomágico que resuelve, sí, y después si te piden que escribas eso, o si escribiste una carta, te piden que lo quemes, y dependiendo de si es hacia lo femenino, probablemente te pidan que lo lances al viento, y si es hacia lo masculino, por ahí te piden que lo entierres, o a la inversa. Tienen los dos caminos. Bueno, a mí me dio resultado en algunas cosas eso de quemar la hoja, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo pude aprender a perdonar a ciertas personas, por ejemplo, a mi padre, a mi madre, que me atormentaban, cosas muy feas. A mí me dio muy buen resultado. Fantástico. Quemar la hoja. Esto, si primero sanás, vos, lo que yo escucho de lo que vos decís, que a veces te funcionó y a veces no. Sí. Las veces que te funcionó es porque sanaste previamente. Y entonces el ritual de dejar partir y que ya no sea parte de tu vida, el de quemado... Es algo que me atormentaba mucho, ¿vio? Exacto, exacto. Cuando lo podés sanar, cuando pudiste perdonar, podés quemar. Si no perdonaste, la sensación que te va a quedar es que quemás, pero sigue estando allí el tema. Como que es la nada misma. Es un ritual externo. Si no estamos involucrados y no perdonamos, si no sanamos, si no despertamos amor, compasión en nosotros, el quemado solo no soluciona. Sí, es muy buena la compasión, ¿eh? Esa es una buena palabra. Exacto. Es una muy buena forma de expresar el perdón, especialmente. Tener mucha compasión, porque sana el alma, sana. Primero sanamos, viste que en el ejercicio que yo les proponía recién, primero lo llevamos al sol. ¿Sí? Primero escuchamos qué nos quería decir, primero asentimos a eso que nos está pasando, y después recién hacemos esto de reemplazar lo desagradable por lo agradable. Pero si no escuchamos primero, si no tenemos amor y compasión por lo que nos pasa, si no escuchamos el mensaje, si no hacemos una transformación, no tendría ningún sentido ir hacia el último paso de dejarlo ir. No podríamos dejarlo ir, ¿no? Sí, yo lo entiendo, sí. Gracias, Carmen, por tu pregunta. Fue muy buena. ¿Qué más?
podría volver a dar el concepto de metáfora. Sí, metáfora, cuando tengo esas cosas que me pasan y las represento con un símbolo, con un paisaje, con un animal, con un objeto, con un personaje, ese metafero, meta es ir a un lugar para poder ver desde arriba o desde afuera, y fero es afuera. Muchas veces cuando estamos con nuestras emociones necesitamos ponerla afuera la emoción y ahí estamos haciendo metáfora. La representación de ahí afuera, yo estoy afuera de esto, mirándola como desde un lugar que puedo entender cosas acerca de eso. Esa sería la metáfora en el juego que hicimos recién, ¿no? ¿Qué más? Daniel Claudia nos preguntaba si esta práctica, además de ponerla en nosotros mismos, podemos transferirla a otros. Sería genial, sería genial. Ojalá se la puedan enseñar a mucha gente para que lidie con sus emociones. Para los que son terapeutas, que están allí y son terapeutas, o biodecodificadores, o terapeutas de salud, creo que es una buena exploración trabajar con un síntoma físico. A lo largo de los años, muchas de mis alumnas, muchos de mis alumnos que están dentro del mundo médico, la utilizan con temas de síntomas de alguna enfermedad y colabora con el proceso de sanación, ¿no? Muchas de las enfermedades? Sí, muchos de los síntomas son un mensaje que está ahí desde hace mucho tiempo. Ah, y también se puede poner la enfermedad en la cabeza y mandarla al sol central. Tengo que hacer el símbolo, tengo que escuchar el mensaje del síntoma, de la enfermedad, qué me quiere que haga, qué quiere que deje de hacer, encaminarme a esas acciones, y el nuevo mensaje, ese que viene del sol, esa metáfora del sol, va a ir favoreciendo el proceso de sanación. Ah, bueno, está bien. Ahí preguntan sobre el cáncer. El cáncer, en muchos casos que yo he acompañado procesos médicos, es mucho enojo, es mucho conflicto y violencia. Y entonces cuando se sacan estos símbolos de esas experiencias cancerosas, salen metáforas muy enojadas, muy violentas, muy en conflicto. Y entonces hay que escuchar qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan esas partes. Las artritis son conflictos también. Todas las cosas que son como calientes también son de estas metafóricas de enojo y conflicto. Y a ver, ¿esto reemplaza un proceso médico? De ninguna manera. Quedemos en claro con esto. Si está alguien en un proceso acompañado por un médico, acompañado por un terapeuta, estas prácticas acompañan esos procesos, asisten dando comprensiones de por qué se generaron los síntomas, qué me están pidiendo que encamine mi vida, en qué dirección, ¿sí? No es para salir ahora a sanar el cáncer de nadie, para salir a curar artritis de nadie. Dijimos, es muy bueno para la emoción, para los que están en este comienzo de estas búsquedas, y para aquellos que están en el mundo de la medicina, los invito a explorar esto con síntomas, porque bueno, tiene el respaldo de sus conocimientos de los síntomas, de si hay una complicación, van a poder gestionar todos esos procesos, ¿sí? Con síntomas, recomiendo que lo hagan con alguien que esté dentro del mundo de la medicina. Ahí dice Jennifer que ayuda a aliviar los síntomas. Fantástico, gracias Jennifer. Ya les digo, mis amigos médicos, mis alumnos médicos han encontrado en esta práctica
algo que asiste cuando ya no le pueden dar más calmantes, cuando no está respondiendo bien a la medicación. A veces es tan poderosa nuestra mente que puede inhibir un medicamento. Me acuerdo de una vez que estaba con muchísima fiebre, con mucha tos, en un proceso, y tomaba antibióticos y no me hacían nada. Me daban los antibióticos más fuertes en inyecciones, y era tal mi enojo que inhibía los medicamentos. Por allá vieron que somos los peores clientes los que creamos estas cosas. Vino mi mujer y me guió a través de un juego metafórico. Y entonces lo que yo veía era un río de mierda. ¿Se entendió en esperanto? ¿Sí? Era un río de mierda. Cuando pude hacer que eso circule y transmutarlo y escuchar que tenía que dejar partir todas esas cosas que venía guardando desde hacía tanto tiempo, la siguiente pastilla antibiótica me sacó todos los síntomas. La siguiente, no muchas más, una más necesité para que todo empiece a seguir el proceso. Ahí después van a estar figurando páginas para los que quieran seguirnos a Fernando o a mí. En Facebook nos encuentran en nuestras páginas de Mente Holográfica, Tiempo de Magos. Será un placer que nos sigan consultando y preguntando dudas que tengan. Así es, Dani, nos pedían eso, los datos para poder contactarlos a ambos. Yo después te mando páginas, así les podés mandar. Y se las compartimos. Así Exacto. Bueno. Bueno, un lujo tener a los dos hermanos Cooperman con nosotros en este segundo congreso. Tremendo, todo lo que nos han contado las metáforas, cuánto nos recrean y cuánto nos pueden sanar. Que tengan una bella tarde. Muchas gracias, Daniel. Gracias por estar allí.